Libertad, un programa traído a ti por Cúspide Capacitación. Nos damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes de su emisora Buscuenti Radio, donde estás no es el final. Hoy es lunes 23 de noviembre del 2020, continuando con nuestra programación habitual. Llegamos con nuestro segmento Sembrando Palabras de Vida. Presenta el grupo Cúspide y lo dirige hoy Angélica Olivares. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jorge, es un gusto poderte saludar, pues el poder unirnos a través de este escenario, de este programa, Sembrando Palabras de Vida. A nombre de Cúspide recibe un cordial saludo y evidentemente también a todos quienes en este momento o más adelante puedan conectarse con nosotros. Muchas gracias, que esta conexión sea de gran bendición como lo ha sido para nosotros, el poder estudiar o revisar estas palabras que nos puedan ayudar para tener una vida de bienestar. El día de hoy vamos a hablar sobre las cadenas, esas cadenas que podemos traer durante tantos y tantos años a lo largo de nuestra vida y que no nos damos cuenta que traemos esas cadenas, ya las traemos como parte de nuestra vida, pudiéramos mencionarlas como parte de nuestra vestimenta. Y el poder desatar cadenas no es tan sencillo porque tenemos que pasar por algunas situaciones. Primero, poderlas identificar, ¿verdad? Poder identificarlas y después desatarlas. Y bueno, pensemos por un momento en aquellos tiempos cuando los hombres que caían presos o que tenían que llevar prisioneros a una cárcel, los ataban. Principalmente las partes que ataban eran los pies. Y bien, vamos a ver que una cadena es una serie de eslabones enlazados entre sí. Quizás si en este momento te pidiera que pensaras en una cadena, te pudieras imaginar a lo mejor una de hierro, o tal vez algunos piensen en una cadena de oro, ¿verdad? O tal vez en una de plata, no sé, el material puede ser diverso, pero quizá el pensar en hierro nos pueda ayudar para abordar este tema, en el cual una cadena principalmente se clasifica en tres. Una son aquellas que aprisionan, aquellas que van a detener o van a oprimir. La segunda son aquellas que son como una ligadura o una atadura. Y la tercera, pues, como te comentaba, puedan ser esas prendas que hoy se utiliza o utilizan las personas para mostrar su riqueza, ¿verdad? Que pueden traer en la mano, que pueden traer colgando en el cuello. Pero vamos a ver el día de hoy, o nos vamos a enfocar en la parte 2, que son esas ligaduras, que son esas ataduras. Y seguramente, así como a mí me ha ocurrido, probablemente a ti también te ha ocurrido, que algo nos detiene. Como que queremos actuar, queremos hacer cosas, pero algo nos frena. Y como te comentaba, esas cadenas principalmente ataban los pies, estaban, aprisionaban o detenían los pies para que las personas no pudieran moverse del lugar al cual habían acudido. Sí, ya más o menos te acuerdas, ¿verdad? Cómo eran unas cadenas muy fuertes con unos grilletes, ¿verdad? Que eran bastante fuertes o tal vez imposibles de abrirse, a menos que pues a través de una llave, de algún otro utensilio pudiera utilizarse para abrirse. ¿Quiénes hacían esto? Bueno, pues evidentemente no la persona que estaba presa, ¿verdad? O sea, no solamente colocarla en un lugar en donde tal vez muy cerrado, sino que además también colocarle estas cadenas. Lo hacían los soldados, lo hacían las personas que querían atar a esa persona para que no escapara o para que no
tuviera la libertad de poder salir. Y hoy quisiera yo comentarte 4 palabras que en mi vida las he podido identificar y eso también nos pueda llevar como un ejemplo, porque posiblemente tu caso sea similar o quizá pudiéramos ocupar otras palabras, pero creo que en general la mayoría de las personas hemos atravesado por estas cadenas. Una es el rechazo. ¿Quién no ha experimentado el rechazo, verdad? Casi la mayoría de nosotros hemos vivido esa palabra tan difícil en nuestras vidas que eh, son como esa cadena que nos ata y generalmente desde muy pequeños por alguna situación, ya sea de sentimientos, tal vez por alguna característica en nuestra vida, hemos vivido ese rechazo. Otra palabra que también se puede asimilar a una cadena es el menosprecio. Igualmente, por alguna situación hemos vivido ese menosprecio, ¿verdad? Esa desvalorización hacia nuestra persona, hacia alguna idea que podamos opinar y que las personas pudieran decirnos que no valemos o que nuestra opinión no cuenta. Otra palabra que también como cadena en nuestras vidas es la vergüenza. ¿Cuántos no hemos atravesado esa vergüenza, ese escenario en donde, pues, por alguna equivocación, por algún error, nos señalan y nos sentimos avergonzados, ¿verdad que sí? Otra cadena que podemos también experimentar en nuestra vida es el dolor. Este dolor que es difícil a veces de superar. Para algunos puede ser un dolor muy pequeño, pero aun cuando para nosotros sea pequeño y para otras personas pueda ser un dolor muy grande y nos puedan decir, ay, eso es fácil. Pues sí, posiblemente sea fácil, pero en el momento en que vivimos esas situaciones, las vivimos y para nosotros es algo muy duro, ¿verdad? Es algo que imposible de superar, imposible tal vez de afrontar. Y bueno, esto se convierten en esas cadenas que nos atan, nos van limitando nuestra libertad. Cuando nosotros hemos vivido alguna situación de dolor, pues quisiéramos no tener o no sentir o no recordar ese dolor, pero es una cadena que nos ata a poder vivir sin dolor. Claro, si dijéramos, bueno, toda mi vida la quiero vivir sin dolor, claro que no. Siempre vamos a padecer algunas situaciones, pero el poder sanar, el poder disminuir ese dolor en nuestra vida nos puede ayudar a vivir una vida de bienestar. Pero hay dolores que traemos desde muy pequeños, hay vergüenzas que traemos desde muy pequeños, hay rechazos o, como comentaba, el menosprecio que traemos desde muy temprana edad, que se convierten en cadenas y que nos cuesta trabajo avanzar en nuestra vida, nos cuesta trabajo ir precisamente, pues, caminar, ¿verdad? Vivir esa libertad, vivir, ya no estar presos de esas cadenas que como grilletes nos van lastimando. Y como comentaba en un principio, vamos viviendo con ellas que nos vamos acostumbrando y, y para nosotros ya es un estilo o es una forma de vida, en donde ya el dolor pudiera ser que inclusive ya como un callito se nos ha hecho y, y creemos que eso es parte ya de nosotros, cuando realmente en nosotros podemos demostrarlo a través de nuestras conductas, a través de nuestros sentimientos, de cómo nosotros inclusive nos podemos definir o nos podemos ver esas cadenas que tienen que estar rotas, abrirlas y como poníamos como ejemplo nosotros mismos
no nos las colocamos, sino nos las colocan otras personas, quizás es como esos soldados o como esas personas con autoridad que atan a esos esclavos, a esas cadenas, también en nuestra vida y sobre todo cuando hemos sido tan pequeños que las circunstancias van dando esa cadena que nos va, que desde pequeños las vamos trayendo. ¿Y qué nos hace ver si estamos nosotros atados o estamos limitados? Precisamente eso, cuando, por ejemplo, hemos vivido una situación de vergüenza, ya no queremos volver a experimentar, la verdad, ya no queremos volver a vivirla. Y cuando alguien nos invita a que hagamos algo y decimos, no, yo no, mejor que lo haga otra persona. ¿Por qué? Porque posiblemente hemos vivido una experiencia muy dolorosa, vergonzosa, de menosprecio, de rechazo y que no queremos volverla a experimentar. Cuando no la queremos volver a experimentar es porque no la hemos superado. Tal vez sea esa cadena nos ha lastimado tanto que ya hay una herida y tan profunda en nuestro ser que no queremos volverla a experimentar. No sé si alguna vez has traído algo, puede ser un anillo, eso es lo que casi todos no hemos experimentado un anillo y cuando nos ha lastimado tanto, queremos quitárnoslo, no lo quitamos y necesitamos que esa parte de nuestra piel sane para poder volver a colocarnos un anillo, sobre todo si nos ha dejado alguna herida o se ha abierto nuestra piel, pues puede ser que tarde un poco más en sanar, ¿verdad? Pues así, de igual manera, es como podemos identificarla cuando queremos hacer algo y algo nos frena, como esa cadena que ata el pie y que queremos dar el paso y no nos atrevemos porque algo nos está frenando. Literal, es un freno que no nos permite avanzar. Y esto nos trae, pues, poca libertad para poder obrar como quisiéramos obrar. Tenemos deseos, tenemos anhelos, queremos hacer cosas, eh, pero nos sentimos limitados, nos sentimos como esos lugares que en la antigüedad se utilizaban para poder, para llevar a una persona a prisión y no solamente la limitaba en cuatro paredes o un lugar que no pudiera salir. Esa característica, aparte de que, bueno, pues ya era un lugar bastante oculto, no solamente ahí, sino, no solamente el lugar, sino también aparte se le colocaba esa cadena. No solamente la cadena, también eran lugares muy oscuros en donde no se podía ver. Entonces, todas estas características pues imposibilitaban a las personas. Quizá el verlo el día de hoy, vemos las prisiones en donde pues ya no están subterráneas, sino que ahora ya son al aire libre y tal vez el poder revisar cómo era hace muchísimos años nos pueda permitir ver esa diferencia y podamos ver que el día de hoy pudiéramos estar como en ese lugar oscuro, donde no hay luz, en donde aparte de la vergüenza que estamos viviendo, ¿verdad? Porque ya en sí el lugar es difícil de poder salir, no solamente eso, sino que también estemos atados, que sea una atadura de esa vergüenza, de ese rechazo, de ese dolor, de ese menosprecio. Y tenemos que, como titulamos este programa o este tema, desatarlos. Vamos a ver qué significa desatar. Y desatar significa desenlazar una cosa de otra, soltar lo que está atado.
necesitamos reconocer la verdad, como te comentaba. Bueno, pues, ¿cómo saber si estoy atado a una cadena cuando no nos sentimos con esa plenitud, esa libertad, sin confundir con el libertinaje, ¿verdad? Porque decimos, sí, quiero ser libre para andar para acá y para allá. No, no es eso, sino la libertad que tenemos es para vivir una vida feliz, una vida alegre, una vida con dicha, una vida de bienestar. Si no estamos disfrutando de nuestra vida, si es un pesar, si es una carga, por así llamarla, significa que tenemos una cadena que nos está limitando a poder vivir en esa plenitud, en esa libertad. Aparte de desatar, también podemos romper. Y romper dice que es separar. Romper también es deshaciendo la unión. Y tú y yo tenemos que deshacer esa unión con esa cadena de menosprecio, con esa cadena de rechazo, de vergüenza o de dolor. Como en otras ocasiones te he compartido vivencias que he vivido o he atravesado que me puedan llevar a ejemplificar esta situación. Y por algún tiempo de mi vida hubo una circunstancia que fue la muerte de mi padre. Eso ocasionó mucho dolor a mi vida y seguramente tú has padecido la muerte de algún ser querido o de algún familiar y seguramente te han dicho, como en algún momento también a mí me lo dijeron, que el duelo para unos es muy rápido, para otros también puede ser más prolongado. Y bueno, mi dolor fue muy prolongado y me daba cuenta que este dolor había traído a mí una atadura. Sí, porque aun cuando yo quería tratar pues, sentirme mejor, de ir asimilando la situación, de saber que mi padre ya no iba a estar físicamente, pero que en mi corazón siempre iba a estar, me costaba mucho trabajo. No sabía yo cómo desprenderme de ese dolor, de esa cadena tan fuerte que tenía yo. Al darme cuenta que me costaba cada vez más trabajo y queriéndolo hacer por mis propias fuerzas, me di cuenta que no podía yo sola, necesitaba ayuda. Y bueno, solicité la ayuda con algunas personas. Eso nos pasa, ¿no? Acudimos con los más cercanos y bueno, si los más cercanos a lo mejor también dan esa ayuda, pero no la suficiente para que nosotros podamos desatarnos de esas cadenas, pues tal vez vamos con algún especialista que nos pueda totalmente ayudar, ¿verdad? Para ir asimilando ese dolor. Y bueno, en mi caso así sucedió que tuve que acudir con algún especialista en las cuestiones de dolor muy profundos, ¿no? Dolores que queremos nosotros, como comentamos, romper esa cadena, pero que aun cuando en nuestras fuerzas queremos desatarla, necesitamos de algo más fuerte para poderla romper o desatarlas. Y llegando allá con el especialista, me di cuenta que en mi corazón había una cadena también por la cuestión del tema de la muerte, que fue cuando mi madre falleció. Madre falleció cuando tenía apenas 3 años de edad. Ahí entonces comprendí que esa cadena de dolor no había sido tan reciente cuando fue la de mi padre ya, pues muchísimos, bueno, a mi edad mucho más reciente que cuando la de mi madre, ¿no? Me di cuenta que entonces ese dolor no, pues resurgió cuando la muerte de mi padre. Pero cuando empiezo a revisar que me cuesta tanto trabajo, entonces ir revisando hacia mi historia, mi historia personal,
me di cuenta que ese dolor había sido pues desde temprana edad. Y bueno, ¿cómo le explica uno a un niño de 3 años, que fue mi caso, decir que mi madre ya había muerto? Seguramente, eh, pues a veces las palabras que recibí, ¿verdad? Que en ese momento con lo que se me explicó, tal vez no lo llegué a comprender como ahora de adulto. Y me di cuenta que esa cadena de dolor había sido como ese eslabón que había unido uno y otro, y que yo necesitaba forzosamente desatarme de esa cadena de dolor tan fuerte en mi vida. ¿Cuál es esa cadena que ha traído a tu vida ese dolor? ¿Cuál es esa cadena tal vez de vergüenza, tal vez de menosprecio o de rechazo que el día de hoy hemos revisado estas cuatro y que puede haber muchas más, pero creo que son temas que en nuestra vida hemos vivido? Estas tenemos que desatarlas y tenemos que romperlas, porque nos limitan a vivir esa plenitud, esa vida que nosotros queremos, que tenemos la intención, que hay deseos en nuestro corazón, pero que no entendemos por qué estamos como frenados, estamos como que queremos ver esa luz, queremos salir de ese lugar, queremos vivir de esa oscuridad y que no sabemos cómo encontrarla. Buscamos de una manera, buscamos de otra, pensamos que es una situación, pensamos que es otra, pero hay algo que que nos limita. ¿Te ha pasado? ¿Sí te ha pasado? Pues a mí te comento esta situación que pude yo darme cuenta eh, por mi vida. Yo quería ya salir adelante, yo quería ya salir de esa cadena de dolor, pero tenía que retomar entonces de dónde había venido, para entonces empezar a desatarla. ¿Cómo la empecé a desatar? Bueno, empezando a comprender esa separación, empezando a comprender que pues así fueron la situación que me tocó vivir, ¿verdad? Pues obviamente nadie quiere que un niño de 3 años o de menos edad que pierda a sus padres, pero son situaciones que vivimos en la vida y no porque nos toque vivir lo peor o nos toque vivir lo malo o nos toque vivir lo difícil. Mi madre había padecido por una enfermedad muy dolorosa, muy tremenda, que seguramente ella hubiera querido tal vez no padecer esa enfermedad y dedicarse más a mi cuidado, ¿no? Teniendo una hija tan pequeña. Pero ¿cuántos padres, cuántos, por precisamente vivir una situación así, pues dejan a hijos muy pequeños, ¿verdad? Claro que no quisieran. Y uno a veces lo primero que hace es culpar a Dios. Culpar a Dios y decir, ¿por qué? ¿Por qué me tocó a mí eso, no? Por qué yo? ¿Por qué yo? Entre todos los niños, ¿por qué fui yo, verdad? Como queriendo reclamar, ¿verdad? Y ahí es donde también podemos ir viendo, revisando qué palabras son las que más repetimos en nuestra vida. Si hay ese reclamo, bueno, significa que es una cadena de otro eslabón, ¿verdad? Y que tenemos que desatar, tenemos que romperlo para que nuestras vidas puedan vivir esa plenitud. Hoy necesitamos revisarla porque nuestra condición como seres humanos no fuimos creados para eso, fuimos creados para vivir con contentamiento, aun cuando tengamos situaciones difíciles, pero estamos diseñados para poder vencer, para poder, es como esas pruebas que pasamos en la escuela y que pueda ser un conocimiento muy difícil, ¿no? Una álgebra, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo el álgebra.
pero que no era imposible en la medida en que yo iba conociendo más sobre el tema. De igual manera, cuando nosotros empezamos a conocer más acerca del dolor, de esa situación, de esa escena que nos ocasionó el menosprecio, la vergüenza, no es que haya sido preparado para nosotros, no es que haya sido, todo se haya diseñado para que nosotros hayamos vivido esa vergüenza o ese dolor o ese menosprecio o ese rechazo. No, no es que haya sido hecho para nosotros. Fueron situaciones, fueron circunstancias en las que nosotros pasamos solamente, pero que no debemos de estacionarnos ahí. Porque si nos estacionamos en ese tiempo, en ese momento, vamos a hacernos presos, vamos a caer en esas cadenas que con el paso del tiempo van a ir lastimando nuestro ser, sobre todo los sentimientos, las emociones y todo afecta a nuestro ser. Un sentimiento afecta tanto a nuestra personalidad, a nuestro carácter. Se dice hoy que hay personas extrovertidas o introvertidas. ¿Eso es bueno o eso es malo? No, simplemente es que hay personas que nos cuesta trabajo expresarnos, hay otras que les es muy fácil expresarse, pero no significa que las que les cueste mucho trabajo sea por alguna situación de vergüenza, ¿no? Cada uno tenemos nuestra propia personalidad, nuestro carácter, cada uno de diferente manera, pero tenemos que aprender a vivir de una manera que desatemos esas cadenas de dolor, de vergüenza, de menosprecio, de rechazo. ¿Lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer. ¿Las podemos romper? Claro que las podemos romper. Como te comentaba en mi caso, yo quise hacerlo por mi propia cuenta, pero hay momentos en que necesitamos pedir la ayuda, puede ser de personas muy allegadas a nosotros o puede ser de especialistas. Lo interesante es que podamos nosotros desatar esas ligaduras, ¿verdad? Que nos limitan a vivir esa libertad, soltar esas cargas que nos están oprimiendo literalmente, nos sentimos que traemos acá tabiques, ¿no? Pesados, bultos que hasta caminamos, no hay nada atrás de nosotros, pero caminamos con nuestra cabeza abajo. ¿Por qué? Porque son esas cadenas que nos pesan. Tenemos que romperlas, tenemos que desatarlas para poder vivir con esa libertad, con esa alegría. Bien, pues estamos llegando casi al final de este tema. Y bueno, pues deseamos que tengas un feliz y muy dichosa semana, que tengas planes, que tengas deseos y esos deseos pues se cumplen. ¿Cómo? Desatando, ¿verdad? Desatando esas cadenas que nos limitan a poder obrar como nosotros quisiéramos. De momento a veces no las entendemos, pero hay que nosotros, es nuestra labor, tu labor y mi labor. Es una responsabilidad de vida, es un compromiso con nosotros mismos para poder vivir con esa plenitud y ese bienestar para nuestra vida. Agradezco mucho la atención que nos has dado, gracias por tu vida, recibe las bendiciones que están para ti, tómalas y hazlas tuyas, hazlas propias. Y recuerda que nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Te estaremos esperando. Hasta luego.